Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 18 de enero del año 2026. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Bolivia, Cuba, Guatemala, Irán, Palestina, Ucrania, USA, Puerto Rico, Venezuela, entre otros. Así pues, querida audiencia, que ya nos vamos entrando en el noticiero del día de hoy, para que usted esté más concentradito y más informado de lo que los grandes medios de la desinformación nunca le van a decir. Por ejemplo, estos son nuestros titulares. Por la puerta de atrás reciben a Corina Machado en USA. Distinto a lo que le han dicho ya a usted. Rebajar precio a la gasolina, mesa de trabajo con gobernadores sobre emergencia económica, economía popular en Medellín, contradicciones en la colonia de Puerto Rico. ¿A qué país le toca ahora? Marcha de las antorchas, Trump sobre Groenlandia, movilizaciones hacia embajada USA en Argentina, sin consensos con el pueblo, ningún decreto es aplicable, créditos del Banco Agrario, dólar en mínimos de casi 5 años, investigan, oiga, al general retirado Mario Montoya por falsos positivos, 15.176 millones de pesos para normalización de las redes eléctricas. Colombia presidirá comité de la UNESCO, guerra contra los úteros, último clavo en ataúd del terrorismo, homenaje a 32 mártires cubanos. Si tengo que ir a Washington, iré de pie. Ucrania sacrifica tropas, el mundo del fútbol empezó con toda. Y tenemos que entrar precisamente por algo que los grandes medios de la desinformación nunca le muestran a usted. Es la puerta grande, entre comillas, por donde entró la Corina Machado, el falso Nobel de Paz, a Casa Blanca, que solamente con ayudas de IA tratan de mostrar a un trompudo con la Corina disque a los laditos, sonriente, mentiras. Es más, esa sonrisa se interpreta de burla. Sépanle y véanle ustedes mismos cómo fue el recibimiento. ¡Fascista! ¡Machado! ¡Fascista! ¡Machado! ¡Fascista! You know who is here in Oslo. We have seen tonight at the end of the day. We have seen tonight that Ya tienen a multitud de gente la acompaña por la puerta trasera. Vean. Por los garajes, por la cochera, diría mi abuelita. Porque por la puerta grande ni el trompudo la quiso recibir y las muchedumbres, inclusive venezolanos, la estaban esperando diciéndole fascista. María Corina, ¿qué espera la reunión con Trump? ¿Qué espera la reunión? Ya ni le responde el medio de comunicación. Ahí la ven, por la cochera. Por el cobertizo de domadores de bestias. Oiga, qué tristeza ver hasta dónde llega mi querido Juan Pueblo, ¿no? Todo arrodillado, toda arrebatada allí, y el mismo pueblo la esperaba. De pronto el trompudo se dio cuenta que si le entraba por la puerta grande, por donde tenía que haber ingresado a Casablanca, la muchedumbre la iba a acabar a gritos y con arengas, poco gustosas para ella, pero también no, él no la entró por la otra parte por salvarla de la bucharanga allí, no, él la entró por donde él considera que eso le representa, porque volvió y se lo dijo, no representa, no tiene el respeto del pueblo. Mientras tanto, regresémonos a Colombia, donde un medio de comunicación colega, La Periferia Profunda, sí, La Periferia Profunda, este pasado 15 de enero estuvo cumpliendo su 5º aniversario. La Periferia Profunda siempre al lado de la movida popular en los territorios, como bien y acertadamente le eligió este eslogan su fundador y corresponsal, itinerante, politólogo, analista, deportista y demás, enviado especial Saúl Ignacio Peláez, allá en la ciudad de Medellín, donde él precisamente le ha agregado de eslogan, siempre al lado de la movida popular en los territorios. Oigamos alguito del saludo que Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia le llegamos el mismo día. La Periferia Profunda, 2021, enero 15, 2026. 5º aniversario y lo mejor está por venir. Fundado por el guerrero
defensor de los derechos humanos, deportista, periodista y comunicador social, Saúl Ignacio Peláez Arango. Siempre al lado de la movida popular en los territorios. Desde Medellín para Colombia y el mundo, la periferia profunda. Feliz quinto aniversario le desean Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia. La periferia profunda, 2021, enero 15, 2026. Quinto aniversario y lo mejor está por venir. Siempre al lado de la movida popular en los territorios. Desde Medellín para Colombia y el mundo, la periferia profunda. Feliz quinto aniversario le desean Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia. Bueno, mi apreciado Saúl y la periferia profunda, feliz aniversario, que lleguen a muchos más, porque acá la cuestión no es crear medios de comunicación, es sostenerlos en el tiempo, en el espacio, con buenos contenidos, y así lo va demostrando, apreciado Saúl Ignacio Peláez, con su medio de comunicación, la periferia profunda, a pesar de lo que usted y yo sabemos en este momento por la situación que pasa, un desalojo y otras cositas más, por trabajar por mi pueblo. Desafortunadamente, Saulito, eso es lo que nos toca. Bueno, y mismo Saúl, cuéntenos cómo fue esto de la importancia de la semana que termina para la ciudad de Medellín con lo de la economía popular. Lo escuchamos. Buen día, amable audiencia, y hay que contar que durante toda esta semana que está terminando pasaron unos hechos absolutamente positivos para la economía popular en lo que respecta a este territorio del distrito de Medellín y para el departamento de Antioquia. Primero, por la intervención de la senadora Isabel Cristina Zuleta el miércoles 14 de enero allá en Sintraén de Subdirectiva Medellín, donde ella hizo saber todos los tópicos y todos los puntos que se necesitaba saber para toda la economía popular de la ciudad, el apoyo que les iba a brindar desde la visibilización de las problemáticas. Y a propósito de eso, 16 de enero, la propia senadora estuvo acompañando a la gente de Sintraep y a toda la economía popular relacionada con la TEA Alhambra, precisamente visibilizando uno a uno todos los problemas que tienen esta comunidad importante para la ciudad de Medellín, pero incomprendida por la actual alcaldía distrital a cargo de Federico Gutiérrez y con su subsecretario de Espacio Público, que no se quedan atrás en el afán de sacarlos de ahí como parte de las famosas 60.000 recuperaciones del espacio público, no en favor del público de la ciudad, sino en favor de intereses privados. Allí Isabel Cristina Zuleta se estuvo enterando de toda la problemática presente y pasada de todos estos venteros ambulantes y de la economía popular, y sobre todo los hizo más visibles y prometió hacer todo el control político posible en lo que correspondiera a lo que es para el gobierno nacional, sin necesariamente chocar con las políticas actuales de la actual administración distrital, en la cual va a hacer mucho énfasis para que estos problemas no sigan acrecentándose. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. De Medellín nos vamos para Puerto Rico, donde el pueblo, de verdad,
se aprecia, se observa las grandes contradicciones allá en mi pueblo, en el pueblo boricua, en Puerto Rico, y así nos lo hace saber nuestra corresponsal, Berta Lluver Ceci. Buenos días, audiencia. Las contradicciones en esta colonia son inmensas. No solo el pueblo se enfrenta al poder imperial gringo, sino que está secuestrado por las peleas internas de una administración local que ganó las elecciones con menos de un 40% del electorado. O sea que el 60% les votó en contra, lo que en cualquier parte del mundo sería una mayoría. Representado por el Partido Nuevo Progresista, que de progresista no tiene nada, estos baluartes de la derecha, tanto en la rama ejecutiva como en la legislativa, mantienen una rivalidad peligrosa, compitiendo entre sí a ver quién es más irrelevante para el bienestar del pueblo y quién avanza los proyectos legislativos más detrimentes para la población. Encima, compiten a ver quiénes son más disque religiosos, pero no la religión basada en obrar por el bienestar del prójimo, en la de hacer bien sin mirar a quién, sino en las doctrinas que criminalizan a la mujer y a la juventud. Estos días se ha aprobado una ley y un proyecto en el Senado que tipifica la muerte del concebido, no nacido, como asesinato. En este país el aborto es legal, por ahora, pero ahora desde las más altas esferas del gobierno se intenta criminalizarlo. Términos como nacituros y ser humano concebido, pero no nacido, en práctica, otorgan más derecho a dos células que se unen, pues estos términos incluyen cualquier etapa de gestación. Así que el óvulo y el espermatozoide tienen más derechos como persona jurídica que los niños y niñas ya nacidos. Debates, comunicados y entrevistas en los medios tratan de justificar lo injustificable. En un país donde se le ha negado tanto a nuestros niños y a nuestra juventud al cerrar escuelas, eliminar programas que elevan la calidad humana del ser, como las artes y la música, donde la vivienda digna es inasequible y el costo de vida se ha disparado tanto que las ayudas para quienes carecen de un ingreso adecuado no les da para una compra básica, donde el acceso a los servicios de salud es mínimo, donde nuestros niños y niñas desaparecen, mueren asesinados, los narcos los reclutan, donde aumentan los feminicidios y la violencia intrafamiliar. Pero eso no es importante para el gobierno. Para eso no se promulgan leyes, no se desarrollan programas. Para ellos y ellas es más fácil hablar de los derechos de las células y no del ser una vez nacido. Desde Puerto Rico en lucha para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Lluver Ceci. Ay, aquellos que a mí no me digan, dicen, y lo dicen es rayando, enfrentándolo a uno. Ay, a mí no me digan de izquierda, a mí no me digan de derecha, yo soy progresista. Oigan lo que nos acaba de decir nuestra corresponsal Berta Lluver Ceci allá en Puerto Rico. Partido Nuevo Progresista defendiendo al tirano, defendiendo al opresor, tanto al ahí raizal como al americano, que es el invasor, que es el colonialista. Qué tristeza esos progresistas. Se es caliente o se es frío, papacito, sí, esas tibiezas. Queda totalmente prohibido ser tibio. O es de izquierda o es de derecha, papá. Sí, claro. Gracias, Berta Lluver. Nos vamos de ahí para Guatemala, Berta, ahí cerquita. ¿A qué país le tocará ahora el golpe? Esto es un análisis que nos hace desde Guatemala nuestro corresponsal Marcelo Coglusi. Adelante, Marcelo. Audiencia, ¿a qué país le toca ahora? La pregunta puede ser rara, bueno, pero hoy día en este contexto mundial que estamos viviendo es muy pertinente porque vemos que con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos esto es una verdad, ¿no es cierto? Cualquier país en este momento, salvo los que tienen energía atómica en sus misiles, así dijo el
secretario de Seguridad de Rusia, ¿no? Salvo China y Rusia, cualquier país hoy día puede estar invadido por esta locura imperial que se ha desatado en Estados Unidos. Es Donald Trump el que lleva adelante esta locura. Todos los países pueden ser invadidos, todos los países pueden ser parte de este gran hemisferio que quiere controlar, no solo latinoamericano, Groenlandia en cuenta, por ejemplo, Canadá, México, donde va a mandar tropas para terminar con el narcotráfico. Bueno, hoy día pareciera que nadie está libre de estas políticas. En realidad no es solo Trump, es todo un estado profundo donde cuenta las financieras de Wall Street, las petroleras, los grandes bancos, el complejo militar industrial, Silicon Valley como gran productor de tecnología de punta. Todo este estado profundo es el que se sigue sintiendo con un destino manifiesto único. Somos los dueños del mundo para llevar la paz y la libertad y la democracia, y podemos ejercer esa fuerza, esa violencia donde sea. Bueno, basta ya de estos atropellos. El mundo decide por sí mismo qué quiere hacer. No lo tiene que decidir el presidente desde la Casa Blanca. Para Radio Clarín de Colombia, desde Guatemala, informó Marcelo Colucci. Gracias, Marcelo. De Guatemala nos regresamos a Colombia, donde allá en un municipio, en una ciudad que dicen que no quieren las políticas del cambio, esta semana le han hecho unas marchas, la marcha de las antorchas allá, me refiero a Medellín, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, el 15 de enero se desarrolló la marcha de las antorchas con salida desde la portería del Politécnico cercano a la estación del metro del Poblado y con final en ese mismo lugar, ya que el copioso aguacero que hubo durante toda esa tarde no permitió realizar un recorrido más amplio, pero sin embargo con las 25 o 30 personas que se congregaron de todas las organizaciones sociales de la ciudad, sobre todo las relacionadas con Palestina Libre y otras organizaciones, hicieron todo lo posible para que esta marcha de las antorchas fuera supremamente visibilizada en redes sociales y también hacer saber de una vez por todas a toda la ciudadanía pasiva que iba pasando por esos lados rumbo a esperar el metro en la estación del Poblado, viniendo de esa estación para otros lugares de la Comuna 14, haciéndoles saber que lo tan importante era defender la soberanía nacional de Colombia contra todo el arrebato del imperio norteamericano y en función de todo lo que recientemente pasó con la agresión a la República Bolivariana de Venezuela, con las consecuencias ya sabidas por todos. Una marcha de las antorchas que a pesar de la lluvia se realizó en completa calma, sin muchas dificultades desde el punto de vista del manejo del orden público, aunque el helicóptero de la alcaldía de Medellín quiso pasar el zafarrancho, pero llegó a destiempo ya cuando todo había terminado y no ha pasado nada a mayores. Una marcha que es muy significativa y que de todas maneras se llama a hacer nuevas movilizaciones próximamente, no solo aquí en la ciudad de Medellín, sino en toda Colombia, porque este tema de la soberanía nacional no se puede dejar caer en saco roto. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Nos vamos de Colombia para Suecia. Las expresiones de Donald Trump respecto a Groenlandia es el vocablo, es el discurso más criminal del imperialismo norteamericano contra los pueblos, contra la soberanía. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Salud, audiencia. Las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia no son una anécdota ni una provocación verbal. Son la expresión cruda del imperialismo en su forma más directa.
Cuando Trump afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia para construir una llamada cúpula dorada de defensa y sentencia que todo lo demás es inaceptable, no está hablando de cooperación ni de seguridad colectiva. Está hablando de subordinación. Groenlandia es presentada como un objetivo militar, un territorio utilizable, no como un pueblo de derecho, no como una nación con voz propia. Es la misma lógica colonial que ha marcado siglos de dominio y quien tiene el poder decide sobre quien no lo tiene. La llamada cúpula dorada no es un proyecto defensivo, es parte de una arquitectura de control global, un intento de cercar al mundo bajo el pretexto de la seguridad nacional estadounidense. El Ártico, una de las últimas regiones no totalmente militarizada del planeta, es arrastrado así a la lógica de la guerra permanente. Esta no es una amenaza aislada, es una continuidad de una política que desconoce frontera, soberanía y pueblo, y que América Latina ha sufrido una y otra vez: bases militares, bloqueo, golpes suaves y duros, imposiciones económicas. Hoy el discurso apunta hacia Groenlandia, mañana puede apuntar hacia cualquier otro territorio que interfiera con los intereses estratégicos de Washington. El mensaje es brutalmente claro: cuando el imperio se sienta vulnerable, el derecho internacional deja de existir. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. De Suecia nos regresamos para el continente americano, sí, para la Argentina, donde también hubieron grandes movilizaciones esta vez hacia la embajada gringa. Óiganle pues, allí, una cosa por el mal gobierno del Milei y el descerebrado las neuronas que le queman, y la otra en protesta por los acontecimientos del imperialismo norteamericano contra Venezuela. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Alberto Más desde Buenos Aires. Hola audiencia. La semana argentina estuvo atravesada por el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa y la caída en combate de los 32 combatientes cubanos de la Guardia Personal del presidente. Las fuerzas populares realizaron 2 actos y movilización a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y concentraciones en las provincias, repudiando el accionar norteamericano, contrastando esto con las declaraciones del presidente Javier Milei, que en una nueva demostración de sumisión al imperio y alineación total con Trump, celebró el ataque y secuestro del presidente bolivariano. No se quedó solamente con el discurso. En una actitud fiel de lamebotas, se reunió en La Rosada con la derechista presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, definiendo una postura común contra Venezuela bolivariana, y ratificó el alineamiento incondicional del gobierno argentino con Washington. Luego, el mismo jueves, recibió a la activista venezolana pro-norteamericana, Elisa Trota, que había sido nombrada embajadora en Argentina por el inventado y autoproclamado presidente Juan Guaidó. Lo hizo junto al canciller Kirchner y la diputada ultraderechista, con gran acercamiento a la embajada norteamericana Sabrina Ahmedchet. En declaraciones de prensa expresaron la alegría que representó para Milei el derrocamiento de Maduro. Mientras, en la Patagonia se han desatado focos de incendio de gran magnitud, un panorama desolador donde se han quemado ya 6.000 hectáreas de bosques nativos y evacuado más de 3.000 pobladores que perdieron todo: casa, animales, vehículos, considerándose esta la peor tragedia ambiental en 20 años. Aquí hay gran responsabilidad del gobierno de Milei y sus principales funcionarios. El ajuste del presupuesto sobre los recursos para el manejo del fuego fue brutal. Se ejecutó nada más que el 22% del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego,
que ya era un 81% menos que el destinado al área en el año 2023, representando lo aplicado solo el 5% del presupuesto anterior a la asunción del gobierno anarcocapitalista. Existen denuncias, incluso una acción judicial, ante la quema de este territorio en forma intencional, con el objetivo de realizar negocios inmobiliarios, apropiarse de tierras protegidas y la entrega a inversores extranjeros. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto, lo que demuestra que el pueblo no está dormido. El pueblo no ha claudicado, jamás ha claudicado ni lo ha pensado hacer. Una cosa es que hayan unas personitas por ahí despistadas. Aquellos que se jactan, no me digan de izquierda, no me digan de derecha, que soy progresista. Y ahí tenemos lo que está pasando con el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Y no solamente allá en Puerto Rico, también en mi querida Colombia, que mismo Petro, presidente, ha denunciado en los consejos de ministros a ministricos, traidores y directorcitos. Sí, eso es voz populi porque lo ha hecho el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en los consejos de ministros televisados. Total, que lo decimos porque así lo ha dicho él mismo y les ha pedido de inmediato sus renuncias. Y al que no la presenta, se la ha pasado, papá. Bueno, ya nos regresamos ahí cerquita, Alberto, para Bolivia, donde la Central Obrera Boliviana ha demostrado que si no hay acuerdos, no hay consensos con el pueblo, ningún decreto, nada es posible, porque el pueblo está por encima de los tales lidercitos. Así nos lo hace saber nuestro colega corresponsal y enviado especial Edgar Freddy Vázquez. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. La movilización popular liderada por la Central Obrera Boliviana demostró contundentemente al gobierno que sin el consenso del pueblo boliviano, ningún decreto o medida puede ser aplicable. El decreto 5503, que ofrecía vender sin restricciones los recursos naturales, fue derogado. Mientras se discute un nuevo decreto, se informa que George Soros, nefasto depredador timador globalista, continuará saqueando recursos en Bolivia. Saqueó abundantemente con la complicidad de Evo Morales como presidente y ahora va por petróleo y litio por medio del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo representante estuvo en Bolivia. El presidente Rodrigo Paz anunció un millonario préstamo en dólares del que se siente muy orgulloso. De modo que los recursos naturales serán saqueados con un préstamo sin requerir decretos de venta. El presidente y sus ministros empresarios explican por televisión que con diversas obras camineras y productivas, los dólares del préstamo serán libremente dispuestos por las empresas privadas, es decir, los dólares incrementarán sus riquezas privadas, en tanto que el pueblo boliviano se hace cargo de pagar la deuda, como siempre, aunque se muera de hambre, que para cumplir están los hijos, las hijas, las nietas, los nietos del pueblo. Un decreto eliminado, un gobierno políticamente derrotado. No pasa nada, no hay ningún problema. Con un gobierno proimperialista existen muchas formas de entregar los recursos del país haciendo creer que es para beneficio de la población. Así se cumplen las funciones de la democracia, manteniendo a la clase enriquecida con el esfuerzo de la clase empobrecida. Estamos en el sistema capitalista. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar. De Bolivia nos regresamos ahora sí para Colombia. Rebajar precios de la gasolina, mesa de trabajo con gobernadores sobre emergencia económica, créditos del Banco Agrario, dólar en mínimos de casi 5 años.
Tomamos un crédito en dólares al 5.9%. Investigan al general retirado Mario Montoya por falsos positivos. 15.176 millones de pesos para normalización de redes eléctricas. Colombia presidirá comité de la UNESCO. Óigane pues, papá, todo lo que se nos vino esta vez y muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Ahí lo tienen. RTBC. Comenzaremos a bajar el precio de la gasolina, presidente Petro. El presidente Gustavo Petro anunció este jueves que el gobierno empezará a reducir el precio de la gasolina. Lo dijo en un mensaje publicado en X, en el que ubicó la decisión sobre un punto fiscal específico, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que durante años acumuló un hueco por el subsidio entregado durante el gobierno de Duque, pasó a superávit después de que su administración saldó por completo la deuda heredada. Rural. Créditos del Banco Agrario alcanzan los 1,5 millones de familias beneficiadas. Cerca de 1,5 millones de familias en todas las regiones del país se han beneficiado con créditos del Banco Agrario durante el actual gobierno, reportó esa entidad. Son más de 38 billones de pesos invertidos en proyectos, lo que significa un crecimiento del 65% con respecto al periodo anterior. Presidente Gustavo Petro. Expresidente Uribe, usted dice varias mentiras en su texto. Usted habla que tomamos un crédito al 12%. No señor, tomamos un crédito en dólares al 5,9%. Por esa razón y la apreciación del peso sobre el dólar, es mucho más barato que endeudarse internamente en pesos al 13,5%. Eso libera recursos internos para la inversión. Usted dice que endeudamos más el país. No señor, ese dinero se usa para pagar las deudas de corto plazo y más caras generados en el anterior gobierno que usted apoyó. Cambio Colombia. La JEP abrió investigación contra el general Mario Montoya por los falsos positivos en Antioquia. Tras más de un año sin una decisión de fondo en la Fiscalía de la JEP, el proceso contra el general en retiro Mario Montoya dio un giro decisivo. La jurisdicción abrió investigación formal por los falsos positivos cometidos en Antioquia durante su comandancia de la Cuarta Brigada, dejándolo a un paso de juicio por uno de los episodios más graves del conflicto armado. Iván Cepeda Castro, senador. Repostó Última Hora Caracol. La Fiscalía radicó la demanda de casación con la que busca tumbar el fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, solicitó que se confirme la condena de 12 años que impuso la juez Sandra Heredia. Sputnik Mundo. Suspensión de visas de Estados Unidos para Brasil, Colombia y Uruguay. Una medida con tinte político. La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir a Brasil, Colombia y Uruguay como únicos sudamericanos en la lista de 75 países afectados por la suspensión de visas de inmigrantes no se explica únicamente por cuestiones migratorias, indicaron analistas a Sputnik. Para los expertos podría marcar un nuevo intento por presionar a gobiernos no alineados. La jornada. Ibero Puebla denuncia desaparición forzada de catedrático colombiano. Directivos de la Universidad Iberoamericana de Puebla y ciudadanos en apoyo a los derechos humanos, en Nuevo León, denunciaron que la ausencia del catedrático de origen colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios, desde hace 13 días, podría tratarse de un caso de desaparición forzada, por las anomalías dentro de las pesquisas para dar con su paradero. Presidencia Colombia. Ministerio de Hacienda y DIAN invitan a mesa de trabajo a los gobernadores del país para despejar dudas frente a la emergencia económica. El gobierno del presidente Gustavo Petro invitó, para el próximo lunes 19 de enero, a los gobernadores del país para explicarles los alcances del decreto 1474, del 29 de diciembre de 2025, expedido al amparo de la emergencia económica y social y que aumenta de 5% a 19% el impuesto al consumo de licores. Presidencia Colombia. Ministerio de Minas y Energía invierte 15.176 millones de pesos para normalización de redes eléctricas y reducir factura del servicio en Magdalena. Un nuevo paso hacia la transición energética en la costa caribe colombiana dio el gobierno nacional a través de un nuevo concepto, el modelo de cuadras energéticas. Se trata de una iniciativa liderada por el Ministerio de Minas y Energía que, en este caso, beneficiará a más de 3.500 personas de diferentes barrios de Ciénaga. Fin de las noticias. Gracias.
Era un resumen muy ligero de Colombia. Este era el resumen que estábamos haciendo respecto a Colombia y ahora nos vamos de Colombia para Latinoamérica, donde tenemos guerra contra los úteros. Iraníes pusieron último clavo en ataúd del terrorismo. Raúl Castro y Díaz Canel presiden homenaje a 32 mártires en Venezuela. Si tengo que ir a Washington, iré de pie y no arrastrándome. Ucrania sacrifica tropas en un esfuerzo defensivo fracasado. Este va también al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Óiganle pues. AFA Palestina, autoridad de la ONU. La retirada de los escombros en Gaza podría tardar más de 7 años. El director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, Jorge Moreira da Silva, afirmó que existen más de 60 millones de toneladas de escombros en la franja de Gaza y que su retirada podría tardar más de 7 años. En un comunicado difundido tras su visita a la franja de Gaza el jueves, da Silva añadió: Hispan TV. Iraníes pusieron último clavo en ataúd del terrorismo. Reina la calma. El jefe de la policía de Irán, Ahmadreza Radán, ha afirmado que la calma reina en el país tras la presencia del pueblo y la cooperación con las fuerzas de seguridad. Al-Mayadeen. Raúl Castro y Díaz Canel presiden homenaje a 32 soldados muertos en Venezuela. El general de ejército y líder de la revolución, Raúl Castro Ruz, junto con el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabezaron el primer homenaje póstumo con honores militares en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, a los 32 cubanos que murieron en servicio en Venezuela. Cuba debate. Cuba llora. Honra. Tiembla la injusticia. Hoy, frente a sus mártires, la nación más unida que nunca ratifica que no renunciará a su revolución, ni a sus principios ni a su deber internacionalista. La patria se mantiene en pie, alerta y decidida. Cuba debate. Delcy Rodríguez. Venezuela tiene derecho a relaciones con China, Rusia, Cuba, Irán y Estados Unidos. Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo y con los Estados Unidos también, expresó Rodríguez durante su intervención en el mensaje anual a la nación, que se produce de forma inédita debido al secuestro perpetrado por Estados Unidos contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, RT. Ucrania sacrifica tropas en un esfuerzo defensivo fracasado, afirma alto comandante ruso. Las fuerzas rusas continúan ganando terreno en el campo de batalla, a pesar de las acciones defensivas de Ucrania, que ignoran cualquier pérdida sufrida por sus fuerzas armadas, afirmó el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov. Fin de las noticias. Bueno, y ahora de noticia internacional nos regresamos a Colombia, donde precisamente el fútbol, la temporada, la época del deporte ha iniciado con toda papá. Y esta sí nos la hace saber nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez Arango desde Medellín. Amable audiencia, con todo está empezando el año futbolístico del 2026, al menos para Colombia eso respecta. El día 15 de enero se jugó el partido de ida de la final de la Superliga Colombiana entre el campeón del primer semestre, Independiente Santa Fe, y el campeón del segundo semestre, Junior de Barranquilla, partido que se escenificó en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con empate a un tanto, gracias a los tantos conseguidos en la parte final del primer tiempo por Hugo Rodallega, en favor de Independiente Santa Fe, y promediando el segundo tiempo, Teófilo Gutiérrez, que a su vez se hizo expulsar ya casi terminando el segundo tiempo, luego de una jugada donde hubo una presunta falta contra él, inexistente, y haber obtenido un cartón amarillo previo. Un partido que se va a volver a jugar en el definitivo en el Estadio El Campín de Bogotá el próximo miércoles 21 de enero, donde Independiente de Santa Fe será el local y Junior hará la calidad de visitante para definir de una vez el campeón de la Superliga 2026 con todos los fierros y todo lo deseable. También aprovechamos el momento para hacer mención de las semifinales de la Copa Africana de Naciones de Fútbol,
donde Senegal dio buena cuenta de Quito al ganarle 1-0 con gol de Salvio Mané, y también el partido semifinal entre Nigeria y Marruecos, que es el anfitrión de este evento magno del fútbol africano, que empataron a 0 tantos y que hubo que recurrir a la definición de los 12 pasos, donde Marruecos superó a Nigeria por 4-2, y este fin de semana será la final de la Copa Africana de Fútbol entre Marruecos y Senegal. Y ese resultado lo informaremos la próxima semana. Y por el tercer lugar jugarán Nigeria y Egipto. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. La periferia profunda, 2021, enero 15, 2026. 5 aniversario y lo mejor está por venir. Fundado por el guerrero, defensor de los derechos humanos, deportista, periodista y comunicador social, Saúl Ignacio Peláez Arango. Siempre al lado de la movida popular en los territorios. Desde Medellín para Colombia y el mundo, la periferia profunda. Feliz 5º aniversario le desean Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia. La periferia profunda, 2021, enero 15, 2026. 5º aniversario y lo mejor está por venir. Siempre al lado de la movida popular en los territorios. Desde Medellín para Colombia y el mundo, la periferia profunda. Feliz 5º aniversario le desean Clarín de Colombia y Radio Clarín de Una próxima. Felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.